La escritura abierta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14. Allá faltan más hojas, allá, en la esquina. Mateo capítulo 14. Aleluya, pásenle. San Mateo capítulo 14. Allá faltan más hojitas. Diga conmigo, lo espiritual es sobrenatural. Una vez más, lo espiritual es sobrenatural. Otra vez, lo espiritual es sobrenatural. Amén. Muy bien. Tenemos allí en la hoja la cita bíblica Mateo 14, 22 al 33 en la traducción lenguaje actual. Este es el caso cuando Jesús anduvo sobre el mar. Él caminó sobre la espalda del mar. Él anduvo sobre las crestas de las olas del mar. Fue una caminata. Y eso es algo sobrenatural. Eso es algo sobrenatural. Y la iglesia del Señor, en aquel momento específico, estaba en la barca. Los discípulos, que son la simiente de la iglesia, estaban en la barca. La iglesia estaba en la barca y Jesús estaba en el mar. Es decir, allí tenemos la primera escena que tiene que ver con los comienzos. ¿Cómo es la relación con nuestro Dios? El Señor ya está en el modo sobrenatural, pero la iglesia todavía no está en el modo sobrenatural. Todos conocemos esta historia, ¿verdad que sí? Puedo estar hablando y sabemos que estamos en el pasaje de Mateo 14. Jesús llega a ellos pasado las 3 de la madrugada. Es una visibilidad baja, hay neblina, hay una lluvia torrencial, hay bamboleo en el mar, el mar está encrispado, pero Jesús viene a ellos y vamos a tomar las imágenes espirituales. El Señor ya está en el espíritu, que es en lo sobrenatural. La iglesia está todavía en la madera, que es el bote, la barca. La cuestión es cómo ir sacando a cada discípulo de lo natural y vaya hasta la dimensión de lo sobrenatural. Hay que sacar a cada discípulo de la madera de lo natural. Y en esa historia solo salió uno, pero faltan la mayoría. Ese es el caso que vamos a desarrollar hoy. La barca representa el modo natural. El modo natural. Pero Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. Vamos a leer. Vean los diálogos. Vamos a leer en el versículo 23, Mateo 14, 23 en su hoja. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Fueron varias horas. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, alrededor de 4 a 5 kilómetros. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua.
Y eso es algo sobrenatural. Vamos a estudiar a la figura que anduvo sobre las aguas. Vamos a estudiar a la persona de la cual está un testimonio de que caminó sobre el mar. Y esa es una situación sobrenatural. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué queremos descubrir? Bueno, la historia dice que Pedro saltó de la barca al mar, pero faltan el resto. Faltamos muchos. Y entonces esta base bíblica nos va a ayudar a ir hacia lo sobrenatural. Vean en el versículo 26, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Alerta, alerta! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo en cuerpo. O sea, no están viendo un espíritu, soy yo, el cuerpo. Un cuerpo sobre el mar, ¿cómo está eso? No es una neblina, no es una nube, es un cuerpo. Soy yo andando sobre el mar. No tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú. Pedro quiso hacer a un lado sus ocurrencias mentales. Ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y allí fue la apertura, la inauguración para todo discípulo del Señor, para todo creyente hombre y mujer, a entrar en lo sobrenatural. Y el caso de Pedro significa una repetición de lo sobrenatural. Y significa que es el número 2 que caminó sobrenaturalmente sobre el agua. Y vemos pues que Pedro recibió la orden del Señor cuando le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua. Hay testimonio de que Pedro caminó sobre el agua y eso es sobrenatural. Y fue hacia Jesús. Bien, voy al punto que no hemos tratado anteriormente. Queremos descubrir por qué Jesús anduvo sobre el mar. Queremos saber si lo sobrenatural acaso es una ocurrencia mental. Ocurrencia mental. Queremos diferenciar lo sobrenatural. La simple definición es que lo sobrenatural no es algo natural. Eso es simpleza, eso es por opuesto, por oposición. Pero queremos descubrir cómo fue que Jesús actuó sobrenaturalmente. Queremos descubrir lo que lo hizo actuar sobrenaturalmente, porque eso es lo que nos hace actuar sobrenaturalmente. Lo que hizo a Jesús actuar en el modo sobrenatural es lo que hará que tú actúes en el mismo modo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuántos quieren descubrir eso en la Escritura? Amén. Fíjense ustedes en este detalle. En el versículo 23 tenemos que Jesús, quedándose solo en tierra, subió a un cerro a orar. No es una situación de orar por los alimentos, no es una situación de orar para dormirse ni para levantarse. Queremos analizar ese momento previo antes de lo sobrenatural. Fíjese por dónde estamos tomando la bola. Es importante que analicemos los contextos, porque antes de lo sobrenatural Jesús se fue a orar. Ahora, orar, ¿cómo suena en tu mente, en tu cabeza? ¿Cómo suena?
Cierren los ojos. O, una oración cortita porque traigo mucha hambre. O, ahí es donde debemos prestar atención al grado de observar. Aunque la hora ya es tarde, en el caso de la situación del Señor, está orando ya de noche, pero aún así el pasaje nos da suficiente luz para poder observar. ¿Cómo oraba? ¿Qué oraba? ¿Qué lo inspiró para ver en su oración algo sobrenatural? Muy bien, vamos a ir a Job capítulo 9. Job, el libro de Job capítulo 9. Todos con sus escrituras abiertas, vamos a usarlas. Job capítulo 9, versículo 8, dice, Job 9:8, allí tengo el fragmento en su hoja. En la versión 77 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Camina sobre las olas del mar. Caray. Aquí comienza pues el proceso hacia lo sobrenatural. Esto está escrito cientos de años antes. Y Jesús caminó sobre el mar cientos de años después. ¿Qué relación hay entre los hechos y lo escrito o la escritura? ¿Qué relación hay? ¿Por qué encontramos que algo escrito está hecho? ¿Por qué hallamos un testimonio de que alguien dijo? Y siglos después hallamos un testimonio de que alguien hizo. ¿Qué relación hay? Bueno, les abro este panorama como si abriera una ventana para ver hacia el interior. Vamos a suponer el momento de la oración del Señor, Él de pie, y comienza a orar. Fíjense bien, ya les estoy describiendo el momento espiritual. Padre, Padre mío, he aquí tu Hijo orando a ti. Padre, tu palabra dice, porque leí Job 9:8, que tú andas sobre las olas del mar. Tu palabra dice que tú creaste y extendiste los cielos tú solo, y que también tú caminas sobre las espaldas del mar, sobre las crestas de las olas. Padre, tu palabra dice. Así que, y viera la información, la oración está subiendo a su Padre. Ahora, ¿qué está pasando allá arriba en lo espiritual, en lo celeste? ¿Qué está pasando? Quiero apoyarme en mi hermano Cornelio. Pasa, hermano Cornelio, tú vas a representar a Jesús. Te pido un favor que te hinques aquí. Jesús está orando, yo voy a ser el Padre. Él está en un cerro solo orando. Él está orando y ya escenifiqué. Padre, tu palabra dice. A ver, vamos a hacerlo real. Padre, tu palabra dice que tú extendiste los cielos y caminaste sobre las olas. Eso está escrito en Job. Yo leí el libro de Job y ahí dice eso. Ahora el Padre en lo celestial, en su lugar, está diciendo, mi Hijo Jesús está mandándome estas palabras. A ver, verifiquen si lo que está diciéndome es lo que dije. ¿Listos con eso? Verifiquen en los libros, en las
en los pergaminos, si lo que estoy oyendo lo dije. Ahora, Jesús está en otra época, pero vea cómo el orar es un acto tan espiritual que tú puedes estar en otra época, pero estar diciendo algo que era antes de ti, en algo dicho antes de ti. Tú puedes estar años después, siglos después, pero estar tomando una palabra que era. Entonces lo que sucede en los cielos es, el Padre lo que hace es revisar si lo que dice el Hijo que dijo el Padre es lo que está escrito. Y entonces le muestran al Padre el libro de Job. Le dicen, Señor, su palabra está escrita y se lee que anduvo sobre las olas del mar. Hermanos, esto quiere decir que lo sobrenatural tiene su origen en el espíritu. Entonces, lo espiritual es la matriz de lo sobrenatural. Es en el espíritu a donde debemos entrar, ir, y vea cómo lo está haciendo la persona del Señor, y vea, su inspiración es la misma palabra escrita de Dios, y de allí Él está sacando lo sobrenatural. Por ello, lo sobrenatural no es una ocurrencia mental. Lo sobrenatural no es una ocurrencia mental. Lo sobrenatural es vida espiritual o vida del espíritu. Ahora, ¿hacia dónde nos lleva el testimonio de Mateo? ¿Hacia dónde nos lleva el testimonio de Mateo? Nos lleva a exhortarte, hermano, a todos a que creamos en lo sobrenatural. Gracias, hermano. Parece cosa para aturdir, pero hay muchos creyentes que no creen en lo sobrenatural. Creen en las ocurrencias de la mente, pero eso no es del espíritu. Y viven buscando ocurrencias de forma continua. Viven buscando una ocurrencia en la mente. Eso no es vivir sobrenaturalmente. Otros cometen errores más crasos, más graves. A cosas naturales las llaman sobrenaturales. Lo sobrenatural interrumpe lo natural, por definición. Lo natural se detiene y entra un flujo sobrenatural y hace cosas que lo natural dice, oh. Hoy el llamado del Señor es a que esos discípulos de esa barca se salgan de la madera natural, se salgan de la madera natural. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu, porque ya eres nacido de nuevo y eres espiritual, por esta palabra es que uses el Espíritu, que lo uses. Así como usas el cuerpo con las ocurrencias de la cabeza, así tenemos derecho ahora en Cristo a usar el Espíritu. Tenemos derecho a usar el Espíritu. Y lo espiritual es sobrenatural. Entonces, el Señor Jesús está diciéndole al Padre, tú dijiste que caminas sobre las olas del mar. Y esto resuelve las preguntas. ¿Por qué Jesús anduvo sobre el mar? ¿Por ocurrencia mental? No. Lo sobrenatural no es una ocurrencia mental. Mira, voy a trabajar en eso, machacarlo. ¿Por qué? Porque si hoy tu expectativa
es que aquí te nazca una ocurrencia mental para luego salir contento y decir, se me ocurrió algo para mañana, porque tenemos necesidades programadas. El asunto es que tenemos acceso a lo sobrenatural, a lo sobrenatural, a lo sobrenatural tenemos acceso. Les voy a decir los casos. Digan un amén o den un grito de júbilo todos aquellos que necesitan una venta sobrenatural mañana. ¿Ya ven? Porque decir venta sobrenatural ya es otra cosa. Es cuando te sales del promedio. Tú dices, aquí hubo un pico, una cresta. A ver, quiero que den un fuerte grito. ¿Cuántos necesitan una venta sobrenatural mañana? Algo así como 10 veces más. Agregarle otro 0 a lo natural por lo sobrenatural. Aleluya. Entonces vean, el testimonio de la Escritura nos compele a creer en lo sobrenatural. A creer en lo sobrenatural. Y el padre le responde a su hijo y le dice, hijo, si está escrito, si está escrito. ¿Qué vas a hacer, hijo? Ahorita vas a ver qué voy a hacer. Pero es de noche, pero hay vientos, mucho mejor. Quiero decirte una cosa. Necesito la participación de Juanito ahora. Pasa, Juanito, aquí arriba. Te voy a decir, allí quédate. Te voy a decir diferencias monumentales. Juanito representa la barca, que es la situación de la madera, cosa natural, y un discípulo en ella. Yo represento al Señor sobre las aguas. Les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Quién de los dos está bamboleándose, dando tumbos y agitándose? ¿Él o yo? ¿Se fijaron en esa escena? Lo sobrenatural no se mueve. Lo sobrenatural es algo firme. Lo natural está como borracho, está como ebrio, das tumbos, hasta te dan náuseas. Gracias, hermanos, gracias. Quiero que se fijen en eso, porque son diferencias monumentales. Pastor, ando así como que me traen para allá y para acá. Es la escena de una barca. Lo sobrenatural está siendo agitado. Lo natural está siendo agitado. Pero ¿por qué otros no se mueven, no se inmutan? ¿Por qué otros mantienen una postura? Porque también hay un modo sobrenatural de ir hacia la misma dirección. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que tanto el Señor como los de la barca iban hacia la misma dirección? Pues hay un modo sobrenatural de ir y llegar. Hay un modo sobrenatural. Aleluya. Regresamos pues a la parte de Mateo. Ahora vean en la hoja el versículo 11. Dice Job 9:11, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Se deslizará y no lo percibiré. Oigan, ¿estamos leyendo Mateo o Job? Sí, pero al estar leyendo Job me está describiendo una escena de Mateo. Porque dice que Jesús se deslizaba sobre las aguas y los discípulos no lo percibieron y pasó junto a ellos y no lo reconocieron. ¿Cómo es que estoy leyendo en Job lo que está pasando en Mateo? Alguien explíqueme eso. Porque lo espiritual
es antes de los hechos. Lo espiritual, hermano, por eso acepta, cree, da aceptación de que la palabra de Dios es espiritual. ¿Dónde vemos esto ya en los hechos? En Marcos 6, ahí en tu hoja, Marcos 6, 48. Dice, desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Ahora lee Job 9:11. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Se deslizará y no lo percibiré. Jesús tomó la escritura que leyó. Y esa misma fotografía es la puerta abierta para ti. Tienes la misma escritura que Jesús tuvo. Pero ¿cómo lees? Esa fue una pregunta retórica que Jesús le hizo a los muchos fariseos y saduceos. ¿Cómo leen de tal manera que yerran, erráis, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios? Pero las tenían. Pero ¿cómo Jesús los llamó ignorantes? Las tenían, pero los llamó ignorantes. Las tenían, pero los llamó ignorantes. Entonces, la definición de ignorante es la siguiente. Y reclámale a Jesús, no me reclames a mí. La definición de ignorante es cuando una persona tiene una palabra sobrenatural y aún esta está escrita y su vida no manifiesta el poder de esa palabra. Ese es un ignorante. Porque se le reclamará por qué lee y yerra o tiene una vida de error. Y entonces Jesús les hizo esa crítica a los fariseos. Ustedes ignoran las escrituras y el poder del que las habló. Aleluya. Vemos pues que Jesús realizó algo sobrenatural porque orando entró en el Espíritu, y eso es una oración de tipo sobrenatural. ¿Qué oraba Jesús? Allí en las preguntas al pie, allí al final de tu hoja dice, ¿qué oraba Jesús a su Padre Celestial? ¿Qué leía Jesús para inspirarse? Él leía el Antiguo Testamento. ¿Qué es orar sobrenaturalmente? Bueno, no solo es decir, sino llegar a los hechos. Padre, tu palabra dice que puedo caminar sobre las olas del mar. Y el padre decía, vamos a ver si dice, y le contestaban, sí dice. Pues, ¿qué vas a hacer? Eso, adelante. Vamos ahora al caso de Mateo 8:23. Aleluya. Allí en la hoja dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Entonces, en esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Vamos pues al enfoque de cuando despertaron al que estaba dormido. Jesús se levantó e hizo algo. Eso que hizo es reprender. Te hago esta pregunta, ¿fue una ocurrencia mental?
¿Es una ocurrencia mental eso? Ahora, analiza el hecho, el acto. ¿Qué movió a Jesús espiritualmente para que usara así su fe? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió? Te puse una escritura abajo. Abramos Salmos 107. Salmos 107. Del 23 al 32. Dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Calmó la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Oigan, ¿estoy leyendo Mateo 8? No, estoy en Salmos. Pero es igualito. Otra vez, ¿cómo es eso? A ver, estoy leyendo en Mateo que Jesús calmó las ondas del mar. Y estoy leyendo en Salmos que Jesús calmó las ondas del mar. Ándale. Estoy leyendo en Job que Jesús caminó sobre las aguas. Y estoy leyendo en Mateo que Jesús caminó sobre las aguas. Esto de lo sobrenatural no es una ocurrencia mental. Quiero que se fijen en esas cuestiones. ¿Cómo es que en los Salmos, siglos antes, está escrito que Él calmará las olas del mar? ¿Cómo es? Dice en la Reina Valera contemporánea, allí en su hoja, pero en su angustia clamaron al Señor. Ahora leemos Mateo 8:25. Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Salmos, pero en su angustia clamaron al Señor. Mateo, Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Leo en Mateo, entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Entonces yo me quedo asombrado y digo, necesito saber qué relación hay entre lo sobrenatural y la palabra de Dios. Necesito saber porque hay dos evidencias de que lo que Jesús hizo estaba escrito. Quiero que te proyectes. Necesito saber por qué lo que Jesús hizo lo encuentro dicho, escrito, hablado, declarado siglos antes. Jesús creía en el Espíritu, es decir, en lo sobrenatural. Es decir, Jesús mismo nos trajo por su testimonio verbal que Dios es Espíritu. Y entonces, necesitas creer eso. ¿Saben por qué? Porque hay muchas señoritas, muchos hombres, muchos profesionistas que se creen más reales que Dios. Pues para
derribar esa mentira del infierno, la Escritura dice que Dios es espíritu. Y la Escritura, por el testimonio de los hechos sobrenaturales de Jesús, nos revela o nos deja al descubierto que hay una realidad espiritual antes que unos hechos, porque los hechos son manifestaciones de lo espiritual, pertenecen a lo espiritual. Por eso te escribí, lo espiritual es sobrenatural. Por ello, en nuestras asambleas o en tus tiempos de oración sobrenaturales, de pronto tú recibes o escuchas, esto dice el Espíritu del Señor. Y es lamentable que haya quien no le preste atención debida, porque cuando es el Espíritu es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, porque la matriz de lo sobrenatural es lo espiritual. Yo estoy sorprendido porque recientemente, después de muchos años de tener una Biblia en mi mano y de leerla y de escuchar y de hablar las Escrituras, no había relacionado Job 9 y Salmos 107 con las tormentas de Mateo 8 y Mateo 14. No lo había relacionado. Ahora comprendo y se llama entendimiento espiritual. Diga conmigo, entendimiento espiritual. Haga esta oración conmigo. Padre, dame entendimiento espiritual. Ahora por tu Santo Espíritu. Amén. Lo que Jesús oraba en esos momentos, en esa montaña, era la palabra de Dios. ¿Qué harías tú frente a un escenario donde sabes que hay una situación crítica frente a ti y te pones a orar, pero resulta que Dios te hace la siguiente pregunta: hijo, hija, ¿cómo vas a resolver dicha situación? Dios te pregunta a ti cómo vas a salir de esa situación. Caso para mirarlo en la Escritura. Jesús, ¿cómo vas a llegar a la otra orilla si estás solo y sin una barca disponible? Hay quienes estamos aquí con una situación fresca, crítica, oscura y con turbulencias, y se necesita resolver en menos de 24 horas. Dios te pregunta, ¿cómo la vas a resolver? ¿Estás solo en un cerro? En la orilla no hay ninguna barca disponible, no hay ninguna alternativa natural para salir de allí. No hay ninguna alternativa natural para salir de allí. Y Dios te pregunta, ¿cómo vas a salir de allí? Y es cuando llega el Espíritu Santo. Porque nos lo mandó y te susurra. Aquí estoy con las Escrituras. Vamos a ir a las Escrituras. Ábrela en Mateo y date cuenta que Jesús lo que hizo estaba escrito siglos atrás en Job y en los Salmos. Ve a las Escrituras. Ve a las Escrituras. Ve a las Escrituras. Y hermanos, la única alternativa era lo sobrenatural. Para que nos demos cuenta de que lo real es lo sobrenatural. En lo natural, lo que vemos y lo que sentimos son como números.
¿Cuántas barcas hay? Ninguna. ¿Dónde están? Del otro lado. ¿Por qué me hicieron esto? No sé. ¿Porque te quieren mucho o porque no te quieren? ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Y dónde estás? Yo ya llegué. ¿Y tú cómo vas a hacer? ¿Traes dinero? No. ¿Estás solo? Sí. Entonces, estás en cero o números negativos o números rojos, pues hay algo real que es lo sobrenatural. Aleluya. Diga conmigo, sobrenatural. Otra vez, sobrenatural. Vamos a ir a Mateo 14:28. Ahí está en su hoja. Recuerde que estamos en la cuestión de cómo la iglesia de la barca va a pasar a la dimensión de lo sobrenatural, porque la iglesia está en la barca, madera natural, y hay un discípulo que va a salirse de lo natural y va a entrar en lo sobrenatural. La pregunta es, ¿va a usar lo mismo que Jesús usó? Debemos descubrirlo a conciencia propia y con mente espiritual. Veamos pues. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, también lo que está escrito en Job es para ti. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, esto es impactante. La misma escritura de Jesús la dispuso para cualquiera, para cualquier persona. Jesús le dijo, ven. ¿Qué significa eso? Una escritura la puede usar mucha gente. La misma palabra es para toda la gente. Pero la gente no ha leído, no ha ido. Cuando abren la Biblia y por casualidad leen una frase de 2 palabras, Antiguo Testamento, y dicen, esto ya pasó, esto es histórico, todavía no nacía el Señor. Y dicen, yo quiero irme a los evangelios o a los hechos. Y, hermano, Jesús se basó en el Antiguo Testamento para tomar palabra. Ahora tú tienes todo el pacto a través de Cristo. Y Cristo en este primer caso está autorizando que toda la escritura ahora va a salir por boca de Cristo. Lo que Job habló, ahora va a salir por boca de Cristo y debemos ver si en Cristo está el poder para confiar en su palabra que va a declararnos. Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven, dígalo conmigo fuerte, ven, otra vez, ven, otra vez, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y es el primer discípulo en experimentar lo sobrenatural. Es el primer discípulo en experimentar lo sobrenatural. Hermanos, Pedro caminó sobre el agua. Quiero que se fijen que lo escrito produce testimonio. Yo soy uno de esos que caminó sobre el agua. Otro, yo también. Otro, yo también. Otro, yo también. Lo escrito produce testimonio.
Lo escrito es poder. Aleluya. Y comienzan a nacer los testimonios en la iglesia. Reprendí una adversidad. Yo también. Reprendí un viento contrario. Yo también. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo? Primero, el Señor es el primer testimonio de fe. Segundo, Él nos dispuso el Antiguo Testamento, que es como una sombra de lo venidero, pero ahora está sin sombras a través de Él. Por eso el Señor Jesús le quitó toda la sombra a toda la palabra. Por eso cuando abrimos la Biblia ya no vemos sombras, porque Jesús vino a quitarle todo el velo a todo el pacto. Diga conmigo, aleluya. Entonces, toda palabra es para inspirarnos. Por último, Marcos 6, 49, ahí en su hoja, Marcos 6, 49. Quiero concluir con esta escritura. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Y vea el siguiente versículo. Tenían la mente cerrada. Ahora sí entendemos perfectamente la causa. Una mente cerrada a lo sobrenatural. Es una mente cerrada a lo espiritual. Dice, pues no habían entendido el verdadero significado de lo sobrenatural. Pero hoy quiero que usted diga esta frase con fe. Diga conmigo, creo en milagros. Padre, abre mi mente. Creo en milagros. Sí, creo en milagros. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro, de lo sobrenatural. No habían entendido la matriz o el origen del milagro. ¿Dónde estuvo el origen? ¿Cuál era el origen del milagro? Y Jesús, tomando los panes, los bendijo. Alzando sus ojos al cielo, los bendijo y los partió. Esa palabrita bendecir es sobrenatural. Orar en el Espíritu es algo sobrenatural. Usted tiene que ir a lo sobrenatural. Usted tiene que entrar en lo sobrenatural. Aparentemente estamos haciendo lo que muchos hacen, pero no. Puede ser la misma postura, puede ser la misma fotografía, pero muchos se quedan apenas en el umbral de lo sobrenatural. Necesitas tú perseverar, entrar. Por ejemplo, muchos de ustedes llevan varios años entrando a este recinto, pero les puedo asegurar que aunque lleven 5 años o 10 años o 20 años, nunca se han subido hasta acá conmigo. Al final del servicio nunca se han subido hasta acá. Entonces, eso es algo similar. Nunca se han
ido hasta el fondo de las cosas. Han llegado hasta su silla favorita, pero nunca han venido hasta acá para subirse nomás o saludarme o algo. Siempre tienen un límite natural por conducta propia, por ocurrencia mental. Eso es grave. Eso es grave. ¿Por qué? Porque al tener fe, yo voy a mostrar un comportamiento que es raro en lo natural. Es raro. ¿De dónde salió este comportamiento? ¿De dónde salieron esos pasos? ¿Por qué tomó esa dirección? ¿Por qué esa alternativa increíble? Porque está usando su espíritu, su espíritu, su espíritu, su espíritu. Aleluya. Hermanos, hoy es el último día de la condición de mente cerrada. Viera cómo el Señor le pegó duro ver a su equipo, la iglesia de la barca, con la mente cerrada. La mente cerrada significa aquellos que dicen: soy ese tipo de persona que creo que Dios no me puede ayudar por el simple hecho de que no lo puedo ver. ¿Entendiste? La gente dice que Dios no la puede ayudar o lo puede ayudar por el simple hecho de que con sus ojos físicos no lo pueden ver. Eso es tener mente cerrada. La mente cerrada es grave, es una condición grave. Job dijo: Jesús pasa delante de mí, se desliza y no lo percibo. No lo percibo. No lo percibo. Job dijo, ahí está, pasa delante de mí y no lo veo. Se desliza y no lo percibo. Y luego digo cosas fuera de razón. No, pues Dios no estuvo aquí. No, pues no sentí nada. Job dijo, va a pasar junto a mí. Hay una versión que dice, va a rozarme. Y eso ocurrió en Mateo. Y los discípulos dijeron, es un fantasma. No lo percibieron, no lo percibieron. La mente cerrada no cree en lo sobrenatural. No cree. Y Dios es sobrenatural. La mente cerrada no cree en el espíritu y Dios es espíritu. Aleluya. Aleluya. Tome su Biblia y haga esta oración conmigo. Diga conmigo, Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Espíritu Santo, hoy rompes los cerrojos que encerraban mi mente en el nombre de Jesús. Hoy traes libertad a los cautivos. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Mi Padre es sobrenatural. Su palabra es espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya.